Clase de Zohar, bienvenidos. Estamos empezando con la porción de Devarim y con el libro de Devarim. Devarim es el último de los 5 libros de la Torah. Y como ya lo hemos explicado muchas veces, los distintos libros, los 5 libros corresponden a los 5 niveles Keter, Jochma, Binah, Zeranpin y Malchut. Y obviamente este último libro, el libro de Devarim, corresponde a Malchut, al mundo de Asiyah, el mundo de las acciones. Esta porción siempre se lee en Shabbat Hazon, el Shabbat antes de Tisha B'Av, y al igual que la porción de Zohar de la semana pasada, o por lo menos una de las dos, Masei, no tiene comentario del Zohar. No hay una sección del Zohar que corresponda al libro de Devarim, no al libro, a la porción de Devarim. Y esto nos muestra que hay un alto nivel de ocultismo detrás de la porción de la energía de la semana, tal como lo es el mundo de Malchut. En el mundo de Malchut, en el mundo de las acciones en donde nosotros estamos, la luz no está cara a cara. Sí, hay distintos, ya lo hemos explicado muchas veces, hay 2 niveles de percepción de la luz del Creador cuando uno está en este mundo. Uno es la cara visible del Creador, la cara visible de Dios, y otro es la espalda. Y sobre este concepto de Ester Panim o Gilui Panim, la cara oculta o la cara visible del Creador, Rav Ashlag explica que la mayoría de la gente en el mundo vive bajo el formato de la cara oculta. Es decir, ve, el ejemplo que da Rav Ashlag es que una persona está en la calle y ve de lejos a otra persona y piensa que es su amigo. ¿Sí? Lo veo desde allá, ¿sí? Es Gustavo aquel que está allá y no sé, no lo alcanzo a ver bien, pero creo que es mi amigo, creo que es Gustavo el que está allá. A medida que me acerco, me puedo dar cuenta si realmente es o si no es. Una vez que lo veo cara a cara, sé que es mi amigo, sé que es bueno, sé que es malo, sé que es que la situación, ¿qué quiero decir esto de Ester Panim? Cuando la cara de Dios está oculta, es cuando se presenta el caos en nuestra vida. Una situación caótica, pero el profesor de Kabbalah dijo que no hay caos, que no hay negatividad, que todo es bueno. Entonces, ¿por qué duele? ¿Por qué es incómodo? ¿Por qué molesta esto en mi vida? Porque no estoy pudiendo ver la cara de Dios en eso que está ocurriendo. ¿Sí? Porque mi nivel de conciencia no me permite ver que eso puede ser incluso una medicina para otra cosa en mi vida. La persona que se está muriendo de alguna enfermedad, le dan de tomar un remedio que le asegura que lo va a curar, no te va a decir, no, hasta que no lo hagan en una receta que no sea amarga o que no tenga este gusto que a mí no me gusta, no lo tomo. ¿Por qué? Porque, pero a mí no me gusta ese gusto. Bueno, pero si sabes que esa es la solución, ¿lo tomás o no? Sí. Entonces, porque el poder ver que eso es la solución, eso es Gilui Panim, la cara revelada de Dios. Es cuando Gilui. De hecho, por ejemplo, Megilat Eija, Megilat viene de revelar lo que hay detrás de la lamentación. ¿Sí? Por cierto, como dije, no sé si lo dije, ¿no? Esta parashá, la razón por la cual la semana pasada habían 2 parashot combinadas, es porque
esta para allá siempre se tiene que leer antes de Shabbat, en el Shabbat anterior a Tisha B'Av, con lo cual siempre esta para allá está en los 21 días de Bein HaMetzavim y más específicamente en los 9 días más negativos. Son los, digamos, los días más oscuros del año. Que por cierto, ¿por qué Tisha B'Av? ¿Por qué 9 de Av? ¿No podía ser el 10 o el 8 de Av? ¿Por qué el 9 de Av? Porque el 9 es, en hebreo, es la letra Tet. La letra, por ahí vi el cartelito con las letras del mes. La letra Tet, que es la que corresponde a la constelación de Leo, es esta que tiene el viendo hacia adentro, ¿sí? Que corresponde al número 9. La primera vez que la letra Tet aparece, y esto no es un detalle menor, la primera vez que la letra Tet aparece en la Torá es cuando dice, y Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz, y vio que era buena, y Tov. La primera vez que aparece la palabra Tet en la Torá es para decir bueno. Pero ¿cómo? En el mes que controla esa letra, el día de esa letra es el peor día del año. ¿Cómo es que es bueno? No, no es el peor día del año, es el día en que la cara de Dios está más oculta, con lo cual es el día en que se puede revelar la mayor cantidad de luz. Por eso es que solo los cabalistas en Tisha B'Av saludan a otras personas con el saludo de Hag Sameach, como que es una fiesta. ¿Por qué? Porque claramente dice el Zohar y el Talmud que la persona que va a ser Melech HaMeshiach, el Salvador, va a nacer en la tarde de Tisha B'Av. ¿Sí? No puede nacer en otro día que no sea ese. Porque el día en que va a haber la mayor revelación de luz tiene que ser en el día en que la luz está más oculta. Porque en este mundo lo único que genera luz es que se la revele. Porque por una razón fue ocultada, y eso es lo que vamos a entender en esta clase de hoy. Porque ¿para qué hacer el sistema de esta forma? ¿Para qué ocultar la luz? La porción de la semana y el libro se llama Dvarim. Dvarim tiene dos principales traducciones. Palabras, ¿sí? De hecho, empieza diciendo Ele Dvarim asher diber Moshe el Kol Israel. Estas son las palabras que Moshe le dijo a todo el pueblo de Israel mientras estaban y acá da toda una descripción física del lugar en donde estaban. Una cosa que es importante entender es que esta porción, este libro, cuando Moshe dice cuando la Torá dice esto es lo que Moshe les dijo y empieza a decir lo que les dijo, fue Rosh Chodesh Shvat. 5 semanas más tarde, en Zain Be'adar, el 7 de Adar, de Piscis, Moshe murió. Todo lo que ocurre en el libro de Devarim ocurre en las últimas 5 semanas de la vida de Moisés. ¿Sí? Durante 39 años y 11 meses, Moisés aguantó todo lo que tuvo que aguantar de lo que el pueblo le hizo durante su liderazgo, sin nunca reclamarles nada. Pero en las últimas 5 semanas, dijo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer un reconto de lo que ocurrió en estos últimos 39 años y como de alguna forma les echa en cara lo que ocurrió, lo que hicieron durante estos 39 años. Y ya ahí hay una primera lección que es, por ahí hay que esperar, los cabalistas dicen que hay que esperar 3 días para reclamarle a alguien algo que uno piensa que fue injusto, que si después de 3 días seguís sintiendo que tenés que hacer el reclamo, hacelo, pero no enseguida. ¿No te gustó? ¿Te pareció que
que fue injusto, que te dijo algo, que te molestó, ahora no es el momento, esperemos 3 días. Eso también tiene que ver con que si una persona, sobre todo un hombre cabalista que tiene el deber de hacer tikkun, no pasa más de 3 días sin hacer mikve, sin purificarse a sí mismo y sin escuchar la Torá. Hay lectura de Torá siempre, cada 3 días, un día vas a escuchar la Torá. Entonces, si desde esa perspectiva de haber estudiado, haber hecho algún trabajo de purificación, 3 días después seguís pensando que es injusto o que tenés razón y lo que sea, recién ahí decía algo. Moisés, como era un poco más espiritual que nosotros, esperó 39 años. ¿Sí? Para estar seguro de que no hubiera emoción involucrada y que fuera por el propósito de corrección, de elevar al pueblo. Ahora, algo importante que tenemos que entender es que de aquí en más, en estas últimas 5 semanas de la vida de Moisés, cada vez que Moisés dice, esto es lo que Dios me dijo, aparece en un formato distinto a como aparece en el resto de la Torá. En algunos lugares de la Torá aparece con el formato este, pero en el libro de Devarim siempre aparece así, donde Moisés dice, Ele a Devarim asher diber Hashem, estas son las palabras que Dios me dijo. Que es un nivel de profecía que es distinto al que tienen los otros profetas, que es el nivel de Koamar Hashem. Cuando uno lee los libros de los profetas, de todos los otros profetas en los textos sagrados, encuentra que cada vez que un profeta dice, y Dios me dijo tal y tal cosa, los traductores le ponen, Dios me dijo tal y tal cosa. Pero literalmente las palabras Koamar Hashem quiere decir, más o menos así Dios me dijo. ¿Sí? Como hay como una salvedad de decir, Koamar, así me dijo Dios, que quiere decir, hago todo lo posible por ser el canal más puro para transmitir lo que Dios me dijo, pero no tengo el máximo nivel de profecía. Moisés en este momento, nos dice el Zohar, antes de su muerte había alcanzado el nivel de Ele a Devarim. Estas son las palabras, tal cual, o sea, lo mismo que escuché cara a cara cuando estaba con Dios, esto es, no hay duda. Ahora sabemos, aquellos que han tomado por lo menos el curso intermedio, que el trabajo espiritual que la persona hace no es el fin. El trabajo espiritual tiene como fin la iluminación. Ser espiritual o hacer trabajo espiritual no es a donde uno quiere llegar. El trabajo espiritual es la vasija. El trabajo espiritual genera o agranda nuestro nivel de alma que corresponde a Ruach. Y Ruach es la vasija para que baje el nivel que se llama Neshama, que es el nivel de iluminación. Y sabemos que la iluminación que una persona recibe es directamente proporcional a la vasija de espiritualidad que creó en su vida y que es intransferible. La iluminación que la persona recibe no se la puede pasar a otra persona, porque si esa otra persona no tiene la vasija para recibirla, no lo recibe. Y si lo recibe no lo entiende. Es decir, literalmente no lo recibe. Moisés sabía que al nivel que él había llegado, esta es la palabra exacta de cómo son las cosas, era totalmente intransferible. Era su nivel de crecimiento, pero él, a diferencia, por ejemplo, el Ari, que vamos a tener la Ilulá esta semana, la letra Aleph del acrónimo Ari viene de Elokai Rabbi Itzhak, ¿sí? Adiosado o ¿cuál es la? Divino Rabbi Itzhak. De hecho, ahí ni siquiera Moisés tuvo un apodo o un sobrenombre
y esto va a corrección de que mucha gente piensa que Ari quiere decir Ashkenazi Rabbi Isaac, ¿sí? Porque su apellido era el Ari Akadosh, Rabbi Isaac Luria, su apellido materno era Ashkenazi, y por supuesto era sefaradí. Moisés, el apodo que tiene Moisés, ¿cuál es? Moshe Rabbeinu, ¿sí? Moshe era nuestro maestro. Entonces, ¿qué iba a hacer Moshe hasta el último momento? Enseñar. Pero él sabía que lo que él entendía de el todo no era transferible. Cada persona tiene que hacer por sí mismo su trabajo espiritual para recibir su dimensión de iluminación. Sin embargo, el hecho de que vos cierres las ventanas hace que el sol deje de brillar, no. Tal vez la luz no entra, pero el sol brilla porque quiere dar. Lo mismo es con el Creador. Y cuanto más se acerca una persona a la esencia del Creador, más afinidad de forma tiene con el Creador, más quiere dar y más va a buscar la forma que sea para dar. Todo esto que estoy diciendo es simplemente un preámbulo para entender que la enseñanza más elevada que Moisés dio al pueblo de Israel, ¿qué es el pueblo de Israel? Aquellos que tienen deseo de crecimiento espiritual, es las palabras que dijo en esta porción. Cuando alcanzó el máximo nivel, pero se dio cuenta que no se podía transferir ese nivel, dijo, les tengo que dar por lo menos una enseñanza que cuando la pongan en práctica los haga llegar a este mismo nivel en el que estoy yo, para que ellos puedan ver por sí mismos la grandeza que hay detrás del plan, ¿sí? La perfección que hay detrás de todo esto. El Ari hace una pequeña, algunos comentarios respecto a, no me hagan olvidar que hice la pregunta, ¿por qué la luz tuvo que ser ocultada? Pareciera ser que para llegar a un cierto nivel, es muy raro cómo empieza la porción. Empieza diciendo, les voy a leer la traducción. Dice, estas son las palabras que transmitió Moshe a todo Israel en la orilla oriental del río Jordán, del Yardén, en el desierto, en la Arabá, que es un lugar del Mar Muerto, que es un lugar de presión, quiere decir Arabá, frente a Suf, ¿sí? Frente al Mar Rojo, entre Parán, ¿sí? Que está al sudoeste del Mar Muerto, o sea, frente a Parán, y Tofel, Labán, Hatzerot y Bizaab. Esa es la ubicación. ¿Cuándo fue que lo dijo? En los 11 días de viaje que hay desde Horeb, o sea, del monte Sinai, vía a través de el monte Zeir, hasta llegar a Kadesh Barnea, que es el margen sur de Israel. ¿Qué es esto? ¿El GPS de la Torá? ¿Qué necesidad hay de tal descripción de en dónde? Sabemos que la Torá no derrocha una letra. Es como que si uno tuviera que imaginárselo de alguna forma, es como si cada letra de la Torá costara $1.000 millones. Hay lugares en la Torá, en lugares importantes, donde entre una letra y otra hay cientos de años perdidos, donde no nos cuenta nada la Torá, porque no valía la pena la tinta de la Torá. Esos 200 años, 300 años en el libro de Bereshit, hay entre dos letras, 130 años entre una letra y otra, los 130 años de separación entre Javá y Adán. Entre la última letra de el libro de Bereshit
Y la primera letra del libro de Shemot, 110 años. ¿Que no pasó nada importante? No, evidentemente no lo suficientemente importante como para gastar letras de la Torá para contarlo. Sin embargo, la ubicación parece ser acá geográfica de dónde estaba parado Moisés cuando lo dijo. Sin embargo, hay que entender que este nivel de elevación que recibió Moisés fue solo a través de lo que trata de explicar esta ubicación geográfica. Primero que nada, tenemos que entender, nos dice el Ari, que los 11 días de viaje a los que se refiere la Torá cuando dice cuándo ocurrió esto, se refiere a las 11 piezas originales en las que se rompió la vasija de los puntos del caos. ¿Recuerdan que dijimos, ya lo hemos explicado en otras clases? Inicialmente la primera ruptura de la vasija fueron 11 piezas. Y el propósito de nuestra vida en este mundo es reunificar la vasija, es recoger las chispas de luz de los mundos del caos, la luz que está oculta, envuelta en caos, envuelta en algún nivel de egoísmo, y revelarlo. Es decir, la transformación de ese egoísmo en altruismo. Este trabajo de unificar los 11 pedazos de la vasija solo se pueden hacer en el camino que uno hace desde el monte Sinai a través de Zeir y llegar a Kadesh. ¿Cuáles son los códigos que hay detrás de estos nombres? El monte Sinai ya sabemos lo que es, ¿sí? La revelación de la Torá. Pero alcanza con que alguien nos diga, mirá, creo que ya lo conté alguna vez para la clase de Zohar, en Rabbi Shlomo Karlebach, un gran rabino contemporáneo que murió al principio de los 90, que estudió muchos años, era un rabino jasídico que era muy famoso porque enseñaba a través de la música, ¿sí? Cantando y con melodías y demás. Tal vez una de las personas más humildes que me tocó conocer en mi vida, una persona extremadamente humilde, se hacía llamar por sus alumnos Shlomo, ¿sí? No dejaba ni siquiera que le digan rabino. En el año 80 y algo, si quieren búsquenlo en YouTube porque está el video de esto y es extraordinario verlo. Después de Simchat Torah, convocó en New York a las principales comunidades judías de New York a un congreso, a una especie de debate. Y bueno, siendo que era un tipo muy reconocido, hubo mucha gente que fue a ver de qué se trataba, qué era lo que quería hacer. Y abrió el discurso de este taller o de esto que en el momento la gente no sabía realmente qué era lo que él pretendía, diciendo lo siguiente. Aparte tenía un acento, hablaba inglés con un acento muy gracioso y muy diciendo: ¿vieron que encontraron la cura del cáncer? La gente se quedó en silencio. Dice, sí, encontraron la cura del cáncer no hace mucho. Si ustedes no lo oyeron, no, dice la gente. Sí, se encontró la cura
para todo tipo de cáncer. Dice, el tema es que la gente que le tocó hacer la envoltura, el packaging, parece que no hizo un muy buen trabajo en la envoltura. Entonces cuando lo pusieron en las farmacias no llamaba la atención y nadie lo compró. Me encantaría tenerlo acá para que lo puedan oír, porque oírlo de las palabras de él es extraordinario. ¿Qué dice a continuación? Dice, de lo que estoy hablando es de nuestra sagrada Torá. Es la cura a todo caos que existe en el mundo. El problema es que está empaquetada en estos códigos, estas letras, estas historias. Entonces yo les pido a ustedes, les dice él, que me digan cómo quisieras que estuvieran basados. A eso los invito, a que pasemos y nos sentemos y discutamos los días que sea que haga falta para decidir cómo se tiene que envasar este contenido para que cuando la gente lo vea en la farmacia no piense que es, no, esto seguro no cura. Porque de eso se trata lo que recibimos en el monte Sinai. La Torá es la cura, Bila Amavet la Netzach, eliminó la muerte de la tierra. Y sin embargo la gente dijo, sí, pero ¿sabes qué? No es tan atractivo el paquete como el becerro de oro, ¿sí? O como otras cosas del mundo físico que son tan atractivas. Entonces, alcanza con tomar la clase de Zohar y entender que detrás de estos códigos, de estas letras, está detrás de lo que es la Torá y los preceptos de la Torá, ¿está la cura a todo caos? Obviamente no, porque seguimos sin cumplir estos preceptos y seguimos experimentando la misma cantidad de caos sabiendo cuál es la solución. Pero es un proceso natural. El ser humano, para revelar la luz oculta que hay en este mundo, tiene que salir desde el monte Sinai, tiene que llegar a probar ligeramente, y de eso se trata nuestro curso Ser y Vivir Libres, probar lo que es tener acceso a Dios. No me refiero a un señor y a una fuerza omnipotente, no, acceso a toda la parte de Dios que todavía no se manifestó en este mundo, probar cómo se siente tener acceso. ¿Es suficiente? No. Después hay que pasar por el monte Zeir. Zeir, explica el Ari, hay 3 naciones en total que forman Zeir. Una es Seir, Amón y Moab. Dice, Zeir alude a la primer sefirá, al Keter de los mundos del caos, ¿sí? Al máximo nivel de los mundos de caos. Si la persona no pasó por el desierto, ¿sí? El viaje, la carencia, eso es lo que significa el desierto, no puede desarrollar el deseo de Galut, si no pasa por el Galut, por ¿cómo se dice Galut? Exilio, no puede sentir el verdadero deseo de Geulah, no puede sentir deseo de redención. Primero necesita saber o sentir el gusto de lo que es el monte Sinai, pero después tiene que pasar por el camino por el desierto para recién agarrar ese caos del desierto y llevarlo a Kadesh. Kadesh es santidad. No se trata de decir, bueno, como mucha gente hace, que se dedica solo a estudiar Torah y pretende que otros los mantengan porque ellos estudian Torah. ¿Por qué? Porque eso significa que descubriste que te parece que la Torah es genial, todo eso sí, pero no tengo deseo de ir a lidiar con el mundo y transformarlo y hacerlo mejor. No, yo soy, y se creen a sí mismos los preservadores del conocimiento. Eso fue hasta que salió la imprenta, ¿sí? Una vez que ya pudiste imprimirlo en el libro, no te preocupes, ponerlo en un pendrive y preservarlo. El mundo se trata, o nuestro trabajo espiritual, se trata de salir a transformar este mundo, a elevar las chispas del caos
y a convertirlas en Kadesh. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Por cierto, Shabbat Hazon, que es se pudiera decir que tiene ese nombre porque la Haftará que se lee en Shabbat de Barim se llama Hazon. Pero Shabbat Hazon quiere decir el Shabbat de la visión. ¿Sí? Poder ver, tener una visión clara, poder ver claramente a la luz, solo, verdaderamente, solo se puede hacer en estos días de máxima oscuridad. Solo en estos días. Porque cuando la luz está totalmente revelada, estamos demasiado involucrados en disfrutar la revelación de la luz y corre el alto riesgo de que se convierta en físico. Le pasa a muchísima gente cuando le habrá pasado a mucha gente que, por ejemplo, si viajas a un lugar sagrado, lugares movilizantes, si vas a, qué sé yo, si tenés el mérito de escuchar en Rosh Hashanah el shofar de alguien que lo sepa hacer y uno siente ese sonido del shofar que es movilizante. Cada vez que uno está ante la revelación de la luz, es muy difícil de que el cuerpo no se involucre. De hecho, Rav Brandwein decía que hay que tener mucho cuidado de no emocionarse cuando uno va a la tumba de un tzadik, cuando uno va al Beit HaMikdash, al Kotel, ¿sí? Cuando uno va a Jerusalén. Uno va a Jerusalén y estar ahí, hay una densidad en el aire, ¿sí? Que es tangible, y como lo espiritual se convierte en algo tangible, te afecta en el cuerpo. Y es muy fácil emocionarse de ver cosas, de ver todo, desde ver un montón de chiquitos árabes jugando a la pelota en los mismos empedrados, en donde sabes que caminó sí, el Cohen Gadol, Cristo, sí, las mismas piedras, los mismos. Entonces, las imágenes generan mucha emoción y Rav Brandwein decía que uno tiene que tener mucho cuidado de no sentir emoción ante momentos espirituales, porque es permitir que el oponente, que el cuerpo, se lleve esa energía. ¿Sí? Ay, se emocionan y lloran. Eso es lo ¿qué está pasando? Estás transfiriendo esa energía al cuerpo. ¿Sí? Uno tiene que saber que estuvo, que conectó, que recibió la luz, pero que no hace falta que se sienta en el cuerpo. Por ende, cuando tenés, por ejemplo, hay una frase en el Talmud que dice: nadie conoce lo que es la felicidad a menos que haya vivido. Hay un día adentro de los 8 días de Sukkot, en donde se hacía una festividad en el patio del templo, en donde se vertía agua sobre un altar, y se conoce como el día de la felicidad del agua. Y el Talmud dice que nadie conoce lo que es la felicidad verdadera si no pudo estar alguna vez en el templo en esos días. En ese día la gente se quedaba toda la noche despierto, y mientras cada quien iba y hacía esto de verter el agua sobre el altar, la gente bailaba y festejaba toda la noche. ¿Sí? Dicen que el festejo que había en ese día, no había otra felicidad, no existe una felicidad mayor. Y esto ocurría en Yamim Noraim, los días de
las festividades entre Rosh Hashanah y el último día de Sukkot. ¿Cuántos días hay entre Rosh Hashanah y el último día de Sukkot? Entre Rosh Hashanah y el último día de Sukkot. Sukkot es el 15 de Tishrei y dura una semana, y Shmini Atzeret, una semana y un día, 21 días en total. ¿Qué otra cosa tiene 21 días? Las 3 semanas negativas. ¿Sí? Esas 3 semanas, que son la máxima expresión de la luz revelada, estos 21 días son el equivalente oculto. Y en estos días son los días en los que una persona puede lograr la mayor adhesión con el Creador posible. Por eso es que el libro de Devarim siempre comienza en esta semana. La verdadera visión, Shabbat Hazon, lo que tiene, el poder que tiene esta semana, es la de poder ver claramente que en eso que parece negativo es donde está mi oportunidad de conectar con la luz. Entonces, hay una persona que creo que vive todavía, es un rabino de New York que se llama, muy grande, que se llama de apellido Brasil, como el país, que estaba leyendo esta semana un comentario que está muy bueno, que dice lo siguiente: arriba del Beit HaMikdash habían 2 ángeles, ¿sí? 2 querubim. Estos ángeles estaban vivos en realidad, eran 2 como estatuitas, pero eran como 2 niños alados, pero se movían y se miraban o se daban la espalda. Y el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, cuando entraba al Kodesh HaKodashim, al sagrado de los sagrados, viendo la posición en la que estaban los ángeles, sabía en qué nivel estaba la conciencia del pueblo. Si los ángeles se miraban, estaban cara a cara, era porque el pueblo estaba en ese momento en un nivel elevado de conexión con el Creador, y él sabía, de acuerdo a cómo se veían estos 2 ángeles, qué rituales había que hacer en este lugar central del tabernáculo para ayudar a corregir cualquier separación que pudiera haber entre el pueblo y el Creador. Dice Rabbi Akiva en una sección del Talmud que es Brajot 60, que cuando los romanos entraron a destruir el Beit HaMikdash, el sagrado de los sagrados, los ángeles estaban abrazados. Y la pregunta que hacen los cabalistas es si el estar espalda a espalda significaba estar totalmente desconectados con el Creador y cara a cara conectados. Si estaban abrazados los ángeles, ¿qué significa eso? La mayor unión posible. Pero ¿cómo podía haber la mayor unión posible en el momento en el que se estaba destruyendo el Beit HaMikdash? Y que habían miles de personas, la destrucción del segundo Beit HaMikdash, el Talmud dice que en la cantidad de gente que murieron en el siege, ¿cómo se llama? Al sitiar la ciudad pequeña de Jerusalén, en las calles de Jerusalén corría un río de sangre. Dice que la sangre fluía como si fuera un río de la cantidad de gente que los romanos mataron. Ahora, ¿es posible que ante esa situación es el momento en el que está la mayor unión entre el Creador y el pueblo? Y la respuesta es sí. Nosotros sabemos que el cuerpo y las encarnaciones son temporales.
Los romanos y ninguna otra persona que mata a otra persona puede matar al alma de una persona, puede matar a quien realmente es la persona. Pero muchas veces, y esto lo explicamos en el segundo día en el segundo Seder de Pesaj este año, muchas veces el principal regalo que puede recibir una persona es el exilio. ¿Sí? Porque el exilio denota carencia, y la carencia es lo que genera deseo. Después viene la parte que es el trabajo espiritual de la persona, si se queda en carencia o si lo transforma en deseo. Sabemos que la carencia atrae más carencia, ¿sí? Pero el deseo genera vasija y genera movimiento, y el movimiento genera conexión. En los momentos en los que a veces en nuestras vidas vemos la mayor cantidad de caos, si lo percibimos como caos, nos estamos quedando en la carencia. Si lo percibimos como un regalo momentáneo que tiene como propósito generar deseo de salir de ese lugar, es el regalo más, o es el momento de mayor conexión con el Creador. El propósito de esta porción y la tecnología que Moisés le dejó al pueblo o a las personas que quieren crecer espiritualmente, porque no podía transmitir la iluminación que él había recibido, es contar de nuevo la historia. Moisés sabía que ya había dejado los otros 4 libros de la Torá, que estaban escritos de su mano, pero con inspiración divina. ¿Hacía falta que él vuelva a contar la historia? Sí. Como lección para nosotros, sí. Porque cuando uno lee la historia que cuenta Moisés, no es como lo que pasó. Moisés, cuando dice, bueno, ahora esto es lo que ustedes hicieron, y empieza a contar supuestamente lo que parece que va a ser un reproche, termina contando la historia de lo que pasó totalmente atenuado. Uno puede decir, bueno, pasaron 39 años, Moisés y ya tenía 120 años para este momento, y bueno, capaz que estaba senil y se olvidó de los detalles y se olvidó de todas las cosas terribles que esa gente le hizo en el desierto, y las veces que protestaron y que hicieron golpes de estados y todo lo que hicieron durante 40 años en el desierto. No puede decir, bueno, tal vez se olvidó. No, Moisés entendía que de la única forma que podían llegar a ese lugar, a Kadesh, al mérito de poder entrar a la tierra de Israel, que significa, ¿qué es la tierra de Israel para nosotros hoy en nuestras vidas? Es la solución a ese caos. Es la tierra prometida, el estado prometido que busqué o que me imaginé cuando vine a tomar el curso Ser y Vivir Libre, y dije, esta situación quiero que cambie. Ese estado, ese volver a escribir la situación desde un punto de vista positivo, esa es tu tierra prometida. Esa es la tierra de Israel. ¿Cómo se llega? Solo mirando hacia atrás y entendiendo que todo lo que pasó hasta hoy tenía un solo propósito: traerte al hoy, a donde estás hoy, y a conseguir esto. Si crees que vas a entrar a la tierra todavía sintiendo resentimiento por el que pensás que te estafó, que te mintió, que te hizo esto, que te hizo lo otro, que te debe, quédate en el desierto hasta que logres que esa persona te pague lo que te debe, hasta que logres que te pidan perdón y tu ego sea resaltado y resarcido. ¿Sí? Quédate en el desierto esperando todo eso. O decidí mirar hacia atrás y darte cuenta que todo lo que pasó era lo que tenía que pasar para poder hoy entrar. Y la única forma en la que uno da el paso de entrar a esa tierra prometida es mirando hacia atrás y decís, ok, me estafó, no existen las leyes de causa y efecto. Si no era correcto, tendrá las consecuencias, pero como sé que existen las leyes de causa y efecto, probablemente sañé o pagué algo que yo había hecho en esta vida o en vidas anteriores. Me pasó tal y tal cosa. Esa persona que lo trajo a mi vida, esa situación, son todos maestros.
Hay no sé si están al tanto, hay un instituto en Canadá que tiene un laboratorio muy importante de nanotecnología y se dedica a la investigación de aplicación de tecnología sobre la memoria humana. Y está desarrollado, esto existe hoy, una droga que borra las memorias traumáticas de las personas. ¿En qué se basa la tecnología? Esta gente descubrió que la memoria RAM del cerebro, cada vez que una persona recuerda algo que le ocurrió, trae ese recuerdo que mientras no lo estaba recordando estaba suppressed, ¿cómo se dice? Suprimido en algún lugar del subconsciente. Cuando lo trae al consciente inmediato, lo revive y lo tiene en un estado totalmente maneable. Y cuando lo recuerda, en los próximos 5 a 15 minutos, lo vuelve a grabar otra vez en el disco rígido. Pero mientras lo trajo a la memoria RAM, desapareció del disco rígido. ¿Sí? No está leyendo como la computadora usando una bandera para encontrarlo, sino que lo trae al archivo, a la memoria RAM, a la memoria al presente, y para volverlo a dejar en el casillero donde estaba, lo vuelve a grabar. Es decir, que si logras hacer que la persona pierda la memoria durante 15 minutos, no lo puede volver a grabar. Entonces, ¿cómo funciona esta droga? Le dan a la persona el medicamento, toma 5 minutos en hacer efecto, y durante esos 5 minutos le piden que recuerde y reviva lo más vívidamente posible ese recuerdo traumático que tuvo. Porque como en los próximos 15 minutos va a perder la memoria, no lo va a poder volver a grabar. Y esto no está todavía en el mercado porque está esperando aprobación del FDA, de la Agencia de Uso de Medicamentos y Comidas, pero existe. Ahora, saber que esto es así es grandioso. Para las personas que tomen esta medicina es tremendo lo que les va a pasar. Porque la única razón por la cual la persona todavía lo recuerda y le es traumático es porque la persona no aprendió la lección de eso que pasó. Y cuando lo revive vuelve a sentir el sufrimiento, porque el sufrimiento le está diciendo aprende o pagá con sufrimiento. ¿Sí? Por eso cuanto más, de lo que se hacía antes a través de la terapia era revivirlo y revivirlo y revivirlo, porque cuanto más veces, ¿sí? Claro, cuantas más veces experimentás el dolor mismo limpia parte de eso y la persona va cambiando la forma en cómo se lo acuerda y demás, hasta que aprende, entre comillas, a vivir con eso. No es que aprende a vivir con eso. Eso desaparece. ¿Por qué? Porque se autoinduce sufrimiento. Y uno puede eliminar algo traumático, o sea, aprendiendo la lección, viendo eso como un maestro, o sufriendo la consecuencia. Entonces, de todas formas, revivirlo mentalmente es la única forma de hacerlo. Ahora, si la persona mira hacia atrás la historia de ese caos que está tratando de resolver y puede ver a todos los personajes involucrados como maestros y a las situaciones como maestros y agradecerles, ya no tiene que sufrir. ¿Por qué? Porque está viendo que eso no era oscuro, eso era luz. Y eso solo se puede hacer desde el lugar de carencia, no desde el lugar cuando la luz está revelada. Y esa es la forma en cómo se revela lo oculto. Esta semana tiene la tecnología o la facilidad cósmica, por la cantidad de oscuridad que hay, de poder sentarnos tranquilos en nuestra casa,
revivir la historia de cada uno de estos caos que nosotros pusimos a lo mejor en el primer curso de la listita de las 10 situaciones, y empezar a reconocer que no había oscuridad. ¿Cuál era el trabajo de ustedes para esta clase? ¿Por qué se ocultó la luz? Porque al principio, en el principio, el hombre primordial fue creado en la sombra de Dios. ¿Sí? El Tselem, su sombra, su esencia no material, era Dios mismo. Y vino a este mundo queriendo manifestar las mismas cosas que Dios, queriendo ser tan creador como Dios. ¿Y qué fue lo primero que escuchó a Dios decir? ¿Cuál fue el primer dicho que Dios dijo? Hágase la luz. Y lo primero que quiso, el primer deseo que tuvo Adán fue: yo también quiero hacer luz. Sí, pero la luz es mía, dijo el creador. Bueno, dame un lugar oscuro donde yo pueda ir y prender la luz. La esencia de ser como Dios en la tierra, el primer deseo que sintió la vasija en este mundo fue cuando escuchó que Dios dijo que se haga la luz. Dijo: ah, sí, yo también quiero hacer eso. Debe estar bueno, ¿no? Si es la primera de cambios que Dios puede hacer algo en este mundo, lo primero que se le ocurre hacer es decir: hágase la luz. Si yo quiero ser como Dios, ¿qué es lo primero que quiero hacer? Prender la luz. Y la luz se prende contando de nuevo la historia. Si podés sentarte y contarle a alguien y dejar y tener coherencia entre lo metafísico, la emoción y la acción, y contarle la historia a alguien de tu ex marido que ayer era un hijo de tal por cual y un criminal y lo que sea, porque te hizo y te sacó y te estafó y te engañó y esto y lo otro, y contarle a alguien la historia de: mirá lo que me enseñó este hombre, el que te estafó o el que esto, lo que sea, cual fuera la historia, si podés contar de nuevo la historia y sentirlo, eso es prender la luz. Y eso es no tener que volver a pasar por el mismo caos. Eso es haber aprendido y haberse tomado la pastilla que borra la emoción traumática y la pérdida. Porque la pérdida también es momentánea. La pérdida solo existe, la carencia se presenta solo para que tengas el deseo de que esa carencia no esté. Y la mayoría de la gente, ¿qué hace? Elige quedarse en la carencia. ¿Cómo se llama eso? Sufrimiento. Gracias.